Buenas tardes y sean bienvenidos, como cada semana, a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nostra Es es contarla. contarla. Esaú, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú? Todo excelente con este feeling de, ¿cómo se dice? De libertad que nos dan estos días. Digo, la gente no lo sabe, pero estamos grabando técnicamente en vacaciones. Ah, sí. Entonces, pues después de esto sigue una merecida reunión entre amigos. Sí, Entonces eso le da una doble felicidad sí, un a este preámbulo día bueno, de, ¿no? ajá, El como una grabar. buena historia antes de grabar Sí. y luego, pendejo, una buena historia antes de salir a cotorrear. Entonces No me di está, color, güey. Y yo sí. y yo solo así, pendejo. Entonces me gusta porque es doble felicidad el día de hoy. Pero a ver, cuéntame, ¿qué nos traes? Pues no quiero ser aguafiestas, güey, pero no sé si te mate un poquito la felicidad. Lo bueno que la vas a recobrar ahorita con la fiestita que vamos a hacer. Tengo miedo, güey. Pero, pues, el episodio de hoy es uno que para mí es de los más importantes. Ok. Es un highlight en la historia de la mafia, pero pues no es nada bonito. Digo, bueno, no, sí ha habido momentos bonitos en las historias Sí, que hemos sí, contado. Ruso nos Ajá, hizo, nos Andy hizo Russo nos sentir hizo, sí, mucho cariño por él, sí, mucha satisfacción en algunos otros, por ejemplo, con con Vitale. Yussi Vitale o Ajá, con la misma Pupeta, exacto. está Entonces bonito, ahí ¿no? había como tonos bonitos, pero entonces me imagino que no puedo esperar nada similar con el capítulo de hoy. No, si lo ves desde un punto de vista Humano, ¿no? humano, sí, exactamente. Sí, si lo ves de un punto de vista efectividad, Ok, como muy mente de tiburón. Haz de cuenta. exactamente, güey, Ok. exactamente. Ah, Me, sí, güey, me o voy a sea, poner en ese mindset, güey. sí. Aunque no creo durar mucho. Sí, Pero ponte en un mindset de Elías Ayub y ahora está padrísima de tú. resultados, Sí, ajá. a mí No, dame se resultados. logró buenísimo, ¿eh? Sí, A mí me encanta, estoy dentro. sí. Ok. Ya el cómo se logran los resultados, no te fijes mucho, güey. Porque si no vas a sufrir. No, sí vamos a Ok. sufrir. Este sí lleva un warning de hoy sí está heavy. Ok. Los que ya escuchan. Viewer discretion is Sí, advised. así es. Ok. Si ya vieron el de Roy de Meo, pues va en ese tenor. Y interesantes, pero que dices, ah, no mames, Pesaditos. sí, güey. Ok. Pero es uno de los más importantes. Y si se me permite, y si no me vale madre, uno de mis favoritos, güey. No vamos Porque a explicar por qué, pero... sí, exactamente. Al final ya sabrán por qué. No me juzguen. No es bueno juzgar. Esperemos que nadie lo haga. No, no es bueno Venga. juzgar. Pero bueno, Entonces, arrancamos. empecemos. ¿Listos? Vámonos, como siempre, a trasladar un punto en la historia. Hoy va a ser Brooklyn, Ujú. 1930, en una tienda de dulces y sodas, lo que hoy le llamamos más bien, hoy le llamamos fuente de sodas, a ninguno de nosotros creo que nos tocó, Ujú. de la esquina de Saratoga y Livonia, en Brooklyn. Un joven le habla a la policía, a policías que estaban en turno, y los lleva justamente a esa esquina porque encontró el cuerpo del propietario de la fuente de sodas. Ujú. El propietario fue asesinado muy pasado de lanza con 10 disparos y acuchilladas en la espalda y en el torso, pero más bien de este lado, o sea, del lado O así. sea, por si no eran suficientes los Sí, güey, disparos, cuídame así este es, cuchillo muchas veces. así es. Ok. Y sin embargo, desgraciadamente, parecía un asesinato más en una época de mucha violencia en Nueva York. Ok. Entonces, no fue algo que llamara mucho la atención y no fue como que tan relevante para la policía. Solo fue de, o sea, Y aparte en los 30, ¿no? sí, Que eran como, exactamente. ah, pues Ya, mataron a otro, sí. ni pedo. Lo curioso es que esa fuente de sodas, en lugar de cerrar, ni siquiera el día del asesinato cerró. Siguió operando como si nada. De que, a Sol ver, ¿qué quieren? Pásenle nomás, cuidado con el Sí, muertito, ¿no? háganle más, sí, háganle para allá. Bríncalo. Sí, brínquenle poquito, no se van a tropezar. Chale. Siguió operando, pero a partir de ese momento con una nueva administración. Mm. El lugar operaba 24 horas al día, o sea, era 24 horas, servicio 24 horas. El contexto rápido es, una fuente de sodas era tal cual como un bar,
pero de refrescos, o sea, o O de sea, era bebidas para de todo sabores. público, pues. Exactamente, pero si tú llegabas en la noche, como era un concepto nuevo, tú llegabas y podías encontrarlo abierto, Ok. ¿va? Entonces no había bebidas alcohólicas, pero como estaban las bebidas de sabor en ese momento, porque prohibición, Ah, estaba claro. terminando la prohibición. Reemplazaban con el azúcar, haz de cuenta, Así todo. es, sí, güey, exactamente. Entonces, ahora hubo una nueva administración. Esa administración eran un grupo de judíos que se la pasaban sentados ahí en el bar, no ordenaban mucho, los veías jugando baraja y planeando el próximo asesinato que tenían que realizar o los próximos asesinatos que tenían que realizar día con día. O sea, escondidos a plena vista, a plena luz del día, estos Así es. cabrones. Ese Órale. grupo de asesinos fue conocido como Murder Inc. y es nuestra historia de hoy. Ahí Murder sale Inc. Murder Inc. Murder Inc. A huevo. Ok, Hoy vamos a hablar de ok. Murder Inc., Ahora, güey. ahora tienen sentido los 10 balazos y todas las Le fue acuchilladas. bien, ¿no? Oye, Así no, de, entonces le fue tú súper bien. tranquilo. Sí. Sí, sí, todo bien, todo bien. Así que vámonos de lleno a hablar con Murder Inc., esta bien aceitada máquina de asesinatos que le dio muchísimo empuje a la mafia. Que Eh, recordemos, no eran No eran italianos. italianos, no, güey. Vamos a ir al contexto para el que no ha escuchado. De todos escúchenlo, vale la pena, sobre todo en el de Mucho. la guerra Castellamarese. Y ahí vamos a iniciar nuestro contexto. El contexto es justamente la guerra Castellamarese está por terminar y ya habíamos platicado este que va a ser mi punto de partida, que es el asesinato de Maranzano. Hago un resumen rápido para el que no se quiere regresar ahorita o quiera aventarse este capítulo de corrido antes de irse al de la guerra Castellamarese. Maranzano Ujú. era, bueno, la guerra Castellamarese, los viejos contra los nuevos. Entonces hay una traición por parte de Lucky Luciano, matan a Joe Maseria, traicionándolo, y después, ay, sí, vamos a estar todos ya en paz y todo este rollo, pero Maranzano dudaba de Lucky Luciano justamente por La la traición. traición y porque era uno de los nuevos, de los Young Turks, y entonces planea mejor eh, eliminarlo, pero entonces se adelanta a esto Luciano y contrata a un grupo de judíos, todavía sin un nombre, y se visten de policía, ahí lo platicamos bien, ¿te acuerdas? Se visten de Ujú. policía, entonces al estar disfrazados de policía, desarman a los guaruras de Maranzano, entran a la oficina como haciendo una redada y estando ahí acaban con todos. Una de tantas técnicas que tenía Murder Inc. cuando ahí no estaba, o sea, todavía no existían como tal. Que lo que mencionaba, me acuerdo mucho es que, o sea, como vieron policías, estos güeyes pensaron, X, son policías, ahorita les damos un bar o algo y no pasa nada. Exactamente. Poco sabían que pues se los venían a tronar Sí. directito y sin preguntar. Así es, ese es el contexto. Todo el detalle está en nuestro episodio de La Guerra Castellamarese. Ahí iniciamos y este asesinato pues tuvo mucho éxito en términos de lo que estaba esperando Luciano, Ujú. que era el control total y la unificación sobre todo de la mafia. Aquí nace la comisión, o sea, la idea de Luciano a raíz de esto es, ahora nos juntamos todos, hacemos 5 familias, nos Todos juntamos tenemos todos voz y voto. y todos aquí vamos a decidir todo, ¿no? Entonces, de aquí, uno de los brazos derechos, uno de las gentes más allegadas a Luciano era Meyer Lansky, un judío que había participado y había sido muy activo en la vida en la vida criminal de los Five Five Points Point Gang. Gang. A huevo. Este, y siempre de la mano, siempre muy cerca de Luciano. Y bueno, él fue el que contrató a estos matones y pues vieron el talento, ¿no? La mafia dijo, estos güeyes saben cómo, les gustó la manera en la que lo hicieron. Efectivos los Ajá. vatos. Y bueno, se sienta la comisión, más bien, Luciano presenta la iniciativa de la comisión, vamos a hacer una comisión, sienta a las 5 familias, designa cuáles van a ser esas 5 familias, y entonces Lansky, junto con Boxy Siegel, que también tenemos ya un episodio de Boxy Siegel, otro judío, eh, Albert Anastasia y Lucky Luciano se dan cuenta que era como la familia Luciano, eh,
se dan cuenta, y eran los que traían como toda esta iniciativa, de la necesidad, sobre todo Lansky y Siegel, se dieron cuenta de la necesidad de tener esos matones siempre de su lado. Y incluso lo que hace Lansky es decir, ¿por qué no tenerlos siempre? O sea, no nada más para ocasiones y buscarlos, sino ¿por qué no Que sean tenerlos? parte Sí. integrada, por así decirlo. Y en, Que era también lo que mencionabas de la parte de este cagadero que se hace con la guerra Castellamarese, de poder tener gente que no fuera italiana, exacto. pero seguir Tienes razón. usándola porque te sirve, ¿no? Sí. Entonces, Eso es ahí muy Lucky importante. Luciano decía, pues, güey, estos vatos son judíos, no serán italianos, pero pues me sirven un chingo, ¿por qué no tenerlos como cerca de mí para que me Sí. ayuden, pues? Sí, eso es muy importante. Era parte de las disputas Ujú. entre los viejos y los Que nuevos, eran los bien Young Turks y los puristas, Old Pits. ajá, los Old Pits era, No, no, los es Mustache Muchos Pits, ajá. Pits. Que los Mustache Pits era, no, pues no puede haber nadie en la mafia que no sea italiano, ¿no? Italiano. Y ellos dijeron, no, ¿cómo no? O Si sea, estos güeyes son unas pistolas para sí, matar, ¿por claro. qué no los voy a tener? Y además, justamente eso que traes ahorita a colación tiene mucho sentido porque a la hora en la que Lansky le dice a Luciano, le dice, güey, vamos haciendo este pedo. Luciano dice, oye, pues sí es cierto, güey. O sea, la neta es que así nosotros vamos a quedar al margen siempre de los asesinatos. eh, Nosotros nos encargamos de la administración y del trabajo sucio o de ese tipo de trabajo lo va a hacer un ente independiente que ni siquiera es étnicamente cercano a nosotros. No te van a poder Vamos, relacionar con eso. exactamente, vamos haciéndolo. Tú encárgate de ese pedo. Y Lansky, muy listo, dice, yo voy a pagar un favor que yo debía. ¿Qué sucede? Vámonos un poquito más atrás. ¿A quiénes eran estos güeyes que mataron, que no se llamaban todavía Murder Inc., que mataron y que ya sabían cómo hacerlo? Lansky, en su infancia, judío, vivía también en, ay, se me va el nombre, Brownsville, me parece que sí era Brownsville, sí, Brownsville. Brownsville era conocido como el Jerusalén de Estados Unidos porque había más de 300,000 judíos viviendo en Ay, esa güey, zona. Era un Little Italy, pero pero de de judíos. judíos, güey. Entonces, ellos sí estaban siempre, igual que como lo platicamos cuando hablamos en los primeros capítulos en la formación de la mafia, peleas y pleitos entre pandillas, güey. Ah, ok. Entonces, había dos que prácticamente la misma historia que vamos a encontrar también en el episodio número 2 de la formación de la mafia. Eh, Había dos grandes Pandillas. pandillas, todavía pandillas, de matones y de bullies y todo ese pedo, que eran por un lado los Brownsville Boys, nada original, Bien X. sí, Ajá. exactamente, y por otro lado la Shapiro Gang. Pues Entonces, supongo que un güey era exactamente, Shapiro. eran dos hermanos que se llamaban, que se apellidaban Shapiro, y igual también judíos, y entre ellos estaban los pleitos, y entre ellos a ver quién era mejor, quién era peor, bla, bla, bla. Ujú. Comandaba la pandilla de los Brownsville Boys un otro judío apellidado Lepke, le vamos a llamar Lepke, y este hombre, igual, un matón, güey, todo lo hacía a putazos, Ujú. empezó a tener poder también, ¿se acuerdan de bueno, espero todos se acuerden, ¿te acuerdas de Tammany Hall? Ah, Tammany claro. Hall con este rollo político. De ver quién les conseguía la posición Exacto. para ese pedo y ahí fue que agarraron más poder estos Sí, güeyes. una corriente política, una organización que impulsaba a sus candidatos y utilizaron a la mafia italiana por muchísimos años, muchos, muchos años, y pues en el barrio de Brownsville pues también necesitaban ese Había algo power similar. y pasó muy similar a lo que pasó con la mafia italiana. Pues dijeron, ahí les va, güey, a ver quién es el más chingón. Y Brownsville empieza a meterse en rompehuelgas. Ok. Ellos iban y organizaban putaceras, ellos iban y orientaban las elecciones hacia un lado, amenazaban para que toda la Fue gente lo de los vatos votara que se metían a votar. dos o Que tres votaron como veces, dos, güey. tres Que uno veces. votó ciento y cachas veces, ¿no? Güey, qué A pedo. huevo. Sí, O sea, ese mismo cagadero, pues eso hacer un mismo. desmadre para que ganara quien querían que ganara. Pero en un distrito judío. Ok. Entonces, Qué cagado como, o sea, similitudes, las güey. similitudes casi, Sí, casi idénticas, ¿no? idéntica, Los güey. paralelismos, a huevo. La diferencia que yo encuentro, y esto ya es personal, es que sí los italianos
tuvieron y tienen, a mi entender, un cerebro mucho más organizacional. Seguramente debe de haber, honestamente no soy conocedor Ujú. De la de la cultura, cultura judía claro. y seguramente debe haber mafias judías fuertes. Ujú. Pero, pues, o sea, los italianos o los italoamericanos se destacaron mucho por ese pedo y esa es la diferencia que yo veo. Porque empezaron a putazos, se dieron un tiro en un ring y bla, 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 pero al final de cuentas lo llevaron a este nivel, a hacerlo Ujú. organizacional, a hacerlo institucional, a Sí, hacerlo estar metidos en en absolutamente todo. todo en el Y mundo. estos güeyes se quedaron, por lo menos en Estados Unidos, como una fuerza, pues, armada, güey, tal Claro. cual, ¿no? Digo, siempre fueron, y sabemos que los judíos tienen mucho poder Mucho dinero, y mucho mucho, poder, todo ese sí, pedo. el poder basado, justamente era lo que iba a decir, en lo económico, güey. Tienen Ujú. mucho dinero y están detrás de muchísimas compañías, de muchísimas, ¿cómo se llama? Como intenciones, con la palabra intenciones políticas, o sea, Claro. orientaciones políticas. Sí lo tienen, pero tal como mafia, que es nuestro tema, pues no han No eran como sobresalido la tanto. mafia italiana, pues. Exactamente. Ok. Pero bueno, entonces este güey se acuerda y va con Lepke y le dice, oye, güey, pues aquí ya te tengo chamba, cabrón, ya chambita segura, ya no vas a estar de freelance, ya te vamos a tener, güey, todo el tiempo que tú quieras, o sea, ya vamos a estar ahí y tú te vas a cargar. Y el vato dijo, va, jalo, Se güey, eso es arma. lo mío, güey, de mis muchachos, güey, vamos a darle, arre. Y entonces ya llega Lansky y le dice a la cabeza de la comisión, ya tenemos, bueno, a Luciano y su gente, Ujú. y le dice, ya tengo a unos prospectos. ¿Quiénes son? Tal y tal. Ah, los Brownsville Boys. Ok. Sí, pero pues también están los Shapiro, güey. O sea, pues, ¿por qué ellos y por ¿Y por qué no qué los estos otros, güeyes? güey? Ajá. Porque pues los dos son buenos para los putazos. Y Lansky, no, güey, entiéndeme, cabrón. Estos güeyes son Estaba los pagando un favor. mejores. Sí, estaba pagando un Ah, favor, ok. güey. Porque de morro, este güey le había salvado la vida. Bueno, en una putacera Ujú. le salvó la vida a Lepke. Al Y Lansky. sí, Ok. se iban a pelear. Estuvo bien cagado, se iban a pelear. Y Lansky y ese güey así como que se amagaron. Los dos se cagaron de risa. Ya le dijo, ya vete, güey, te va a partir tu madre Shapiro a Lansky. Y Lansky seguramente dijo, sí, la neta me vas a partir mi madre, ya me voy. Y ya de ahí se hicieron como que compillas. Y Ok. el Lansky medio entró a la Brownsville Boys. Pero no tanto, luego se pegó más con los italianos y por eso se separó. Pero entonces es un compa de la infancia que le iba a hacer Ujú. el paro, ¿va? Ya. Entonces va y le dice, oye, güey, pero no mames, es que ya me dijeron y que los Shapiro, güey, contrólalos. Y ya este güey le dijo, ah, Simón, yo los controlo, no te preocupes, güey. Y, Eso no me gusta, güey. ajá, entonces Lepke eh, dijo, güey, es que está muy cabrón la competencia. ¿Cuál es la mejor manera de ¿Cuál controlar? es la mejor manera de controlar a la competencia? Eliminar a la competencia y mató a los A los hermanos Shapiro. Shapiro, güey. Y nomás a ellos. Sí, pero no sabía porque dices, ay, sí, güey, ¿por qué lo hizo hasta ese momento? Porque no se había animado a hacerlo porque no tenía una Una protección razón. o una... Sí, güey, aparte iba a ser un cagadero. Claro. Y entonces a la hora de que, pues, se los chinga y luego ya dice, pues sí, güey, pero me está respaldando la mafia, también los Ahora yo otros. soy el único que la mafia va a considerar. Exactamente. Entonces ustedes ya valen verga. Sí, y el Joder. otro güey ya no va a querer, o sea, los que quedaron de los Shapiro ya no se iban a querer meter porque atrás de ellos iba a estar la mafia italiana, güey, que ya en este momento ya tenía power, güey, y ya se Sí, había hecho el cagadero de la ponle que a Castellamarese, los güey. Brownville Boys igual y si le topaban. O sea, si los Shapiro Boys se querían chingar a los Brownville Boys, pues igual y sí se podía. Pero ahora que ya tenían a la mafia de respaldo, ya era como, ya no nos metemos ahí, güey. Ya Exactamente. es muchísimo pedo. Justo así fue. Ok. Y entonces regresa Lansky y dice, pues ya no hay, güey, ya no hay competencia. Entonces ahora sí, pues ¿Qué son crees? Brownsville Solo quedan los o que yo te Brownsville. ofrecí, güey. Ya dijeron, pues la neta, eso dijeron, güey, pues estos sí son verga. Respect. Sí, No, sí. Para va, eso los jálale. queremos, güey. Jálalos. Entonces se jalan y todos eran judíos y era importante, bueno, primero no era requisito, era simplemente una característica, porque pues obviamente ellos venían de esa ubicación geográfica donde Ujú. proliferaban los judíos, todos eran judíos, pero y a la hora de que platican ya con Luciano, sí el acuerdo es que de preferencia queden siendo todos judíos, porque había dos beneficios importantes ahí. Controlar a los judíos
a todo lo que pudiera surgir de los judíos porque eran, junto con los irlandeses, los que les hacían el dolor de cabeza, pero los irlandeses ya los habían decapitado, o sea, ya habían quitado la cabeza desde antes. Y ahora pues quedaban como que los judíos revoltosos y ahora ya los iban a tener controlados. Y era un pedo, supongo que eso que dices de controlar, pues mucho más fácil culturalmente, ¿no? O Así es. sea, si estás entre judíos, sabes cómo se Sí, claro. manejan todo ese pedo, Sí, entonces sí, mejor que sea puro judío. Así. exactamente. Y este güey les dice, ustedes no se preocupen, lo que necesiten, aquí lo vamos, que necesitan armas, va, no Lo todo hay pedo. tenemos. Entonces, y aparte también que sigan siendo judíos para que no haya relación con italianos y Y que que no haya siga ningún siendo tipo. difícil relacionar todo ese Sí, pedo con la policía y eso. exactamente. Bueno, Luciano, el primer o uno de los primeros temas, no tengo la certeza para decirlo, porque no estuve ahí sentado desafortunadamente. Le hubiera encantado Sí, estar güey. con Lucky Luciano. Uno de los primeros temas que se trató en la comisión, cuando ya se formó la comisión, es, güeyes, les traemos esta propuesta, tener un brazo armado, no nos vamos a meter nosotros en pedos, y ya sabemos que las ideas generales de la comisión es, te quieres chingar a alguien, lo traes aquí, decidimos, Y se lo pasamos a, y a estos ahorita no güeyes. nos tenemos que preocupar, lo van a tener que hacer, lo pueden hacer estos güeyes. Arre, cabrón, no hay pedo. Entonces, es de los primeros temas que entra sobre la mesa. A huevo. Y tiene sentido por todos los beneficios que trajo Murder Inc. a Sí, la se mafia, quitaban güey. un chingo de pedos entre ellos mismos, Cabrón, ¿no? güey. O sea, que ya no tuvieras que matar Sí. tú mismo a alguien de tu familia o ese pedo. Ya era como, o sea, sí me lo voy a chingar yo porque yo lo puse a votación con la comisión, pero en realidad el que va a hacer el desmadre, pues va a ser mi brazo armado. El que se iba a manchar las manos iban a ser estos güeyes. A huevo. Eso sí, siempre se los dejaron claro de, güey, ustedes, es su pedo. O sea, sepan, o sea, ese es su business, Sí, güey. nosotros no nos quieran Sí, decir de a que, ay, no, nosotros, es que a mí me sí. mandó a la madre, sí. Para lo que Lepke dijo, tú no te apures, güey. Yo tengo a puros profesionales, güey, A huevo. Y sí, por lo menos tenía 3, güey, que fueron, o sea, despiadados, güey. 3 Roy de Meo, güey, por 10, güey. Uno de ellos era Abe o Abraham Rails, o Ok. Rails. Abe, obviamente, se hizo su nombre un poquito más gringo. Ujú. Otro que tenía un nombre muy raro, la verdad, y solamente lo voy a dejar con el apellido que era Strauss, así nos vamos a dirigir a él. Y otro apellidado Pittsburgh, también, que seguramente cambió su apellido. Eran esos 3 los matones más importantes que tenía Murder Inc., güey. Ahí ya eran Murder Inc. como No, tal. Ok. no. Pero esos eran, entonces, Lepke llega y les dice, cabrones, ya tenemos chamba fija, y tiene a esos 3, más Lepke, que también era. De los pasados de Sí, lanza. era de los pasados de lanza. Y reclutan a otros. En total, oscilaban entre los 9 y 12 asesinos constantes, pero llegaron a ser más de 100. Ahora A la te voy a ma- explicar cómo, güey. Sí. Entonces, ¿cómo operaban, güey? Aquí todavía no es Murder Inc. Era Ujú. simplemente el brazo armado y, güey, diles a ellos. ¿Cómo operaban, güey? Viene la parte interesante, la verdad. Interesante. ¿Cómo iba a ser el proceso o cómo fue el proceso, güey? La comisión autorizaba un asesinato. Ujú. Ellos se encargaban solamente de asesinatos, güey. Si tú querías intimidar a alguien, lo Habla hacías de tú. alguien más. Tus Ajá. soldados, tú, bla, bla. Porque era meterlo en susto, güey. Si tú veías llegar a los judíos, Ya ya, sabes que güey. ibas a chingar a Ya, tu güey. madre. Sí, también supongo que estos güeyes era como, a mí no me mandes tus chingaderas Claro. de, ay, me debes dinero. Ah, no, a mí mándame a matar y ya, güey. O sea, estos Sí, vatos yo voy a estaban. arreglar, o sea, yo voy a solucionar ese pedo como yo lo sé solucionar. Ujú. Yo no vengo a advertir. Y literal, no Yo no iban a voy a advertir. romper piernas, yo voy a tronar cráneos, Y no así. iban a. Exacto, güey. Chale. Literalmente, güey. Bueno, ¿cómo operaban? La autorizaba, güey. El asesinato ya lo tenía autorizado la La comisión comisión. Ujú. y le informaban a Albert Anastasia. Ah, esto es importante. Meyer Lensky, en el momento en el que ya le paga el favor, él sí, muy listo, desde mi punto de vista, dice: Yo no quiero tener nada que ver. O sea, la neta es que a mí, yo sí soy judío, no Ujú. quiero que me relacionen con ellos con los asesinatos a la hora de que este pedo tenga calor, que si lo llega a tener en algún punto. Entonces, como que, güey, ya te puse aquí, te presento a este güey, Albert Anastasia. A mí ya no me busques, yo ya no soy tu punto de contacto. Sí.
Ya. Todo lo vas a hacer con yo Albert te Anastasia. referí, pero yo no soy tu jefe, ¿no? Así es, haz de Ok. cuenta, güey. Entonces, Albert Anastasia se vuelve ahora sí su jefe. Él, él informaba. Si no venía la orden por Albert Anastasia, no era de la comisión. Ok. Que sí llegaron a hacer trabajos fuera de la comisión. Ahorita va a tocar, va a tocar ese tema. Freelanceando, ¿no? Freelanceando, sí, ya cuando tuvieron su renombre. Pero cuando era de la comisión, era por Albert Anastasia. Albert Anastasia era conocido como el señor sanguinario De la mafia, de la güey. mafia, güey. Ok. El sí italiano. Entonces, bueno, le informaban a Anastasia, güey, ya se autorizó. Sí es, ya lo autorizó la comisión, entonces ya, que se lo chinguen, ¿ok? Y entonces Albert Anastasia hacía una llamada a una fuente de sodas que se llamaba Midnight Rose, Ah. donde contestaba una señora, güey, una viejita, cabrón. ¿La Cero refieren? placa. Sí, güey. Ay, sí. La señora Gold, se apellidaba señora Gold. Se llamaba también Rose. Rose Rose Gold. Gold, ok. Ajá. Entonces ella tomaba la llamada, anotaba un nombre, anotaba una dirección, anotaba una fecha y esa información, ese papelito, se le iba a Lepke. Lepke decidía cómo iba a utilizar a los hombres y a quiénes iba a utilizar. De que la rifaba, ¿no? Ey, ¿qué onda? ¿Quién quiere? ¿Cómo eran, güey? ¿Cuántas personas utilizaba por asesinato? Mínimo 4. Para que no hubiera falla. Ahí te va, güey. Chulada, perdón, pero chulada, güey. Ahí les va. Todo era para evitar el rastreo, güey, porque era importante eso para la Sí, mafia. claro. Por eso los habían No, y contratado. para ellos también, ¿no? Que no tener tanta presión que les estuviera Exactamente. cagando el palo. Ahí te va. Lo dividía todo para que nadie conociera quién había hecho las otras cosas. ¿Qué hacía? Había un cuartito. Entonces, no mames, ya veía, me tengo que chingar a este güey. Va, ok. Entonces, de repente, oye, güey, ven. Lo metía en un cuartito y le decía, necesito que tú consigas un carro robado. Ese es el carro en el que nos vamos a mover. Va. Se salía, iba y conseguía el carro, güey. Oye, tú, ven, güey. Otro cabrón. Oye, güey, yo necesito que tú compres las armas, güey. Somos 4, 5, 3, 2, 1. Cómprate un arma que no tenga registro, Registro y todo el nada. pedo. Por favor, órale, va. Compraba las armas. Y luego otro tenía que ser el encargado de hacer una distracción. Casi todos los asesinatos tenían una distracción, güey. Ok. ¿En qué consistía? En hacer un escándalo En la cuando, calle, cuando iba pasaba pasando. eso, güey. Muchas de las veces era chocar un carro Ok. cerca de ahí. Ese carro no podía ser robado, güey. Porque tenía que tener... sí, llegaba la policía y todo tenía que Entonces, estar oye, en ¿qué orden. pedo? Muchas veces, varias veces, lo que hacían era justamente chocar el carro de la policía que iba persiguiendo a Murder Inc., güey. Para que ya no se Y pudieran entonces, seguir la y el güey persecución. era de que no mames, poli, ya me chingaron mi carro y que la I'm walking chingada. here. Sí. Así, güey. Pero ese carro no era robado, güey. Entonces no Entonces había no había pedo. ningún pedo. Entonces muchas veces reciclaban los carros porque Boxy Siegel tenía un taller. ¿Se Para acuerdan? arreglar y todo ese pedo. Sí. Bueno, no es cierto. Porque Ya iba a meter- Boxy era... Judío. No, pero era el que los mandaba, los carros. Ajá, él se Ajá, movía sí. con el transporte, él era bueno para el transporte, inició Simón. con lo del transporte, güey. Sí, y él tenía bodegas y ahí tenía sus carros, los reparaba y a veces él mismo reciclaba y ya nada más iban y decían, güey, venimos por tal carro, Simón, y hacer una distracción. Muchas de las veces la distracción era así con carros, güey. Ok. Y después, él, el que iba a matar, güey. Ese era el asesino. Nadie sabía a quién iba le a había hacer qué? dicho, Ajá. quién iba a hacer qué, quién iba a hacer nada. O sea, yo sabía mi tarea, pero no sabía con quién me iba a ir, a quién me iba a hacer la distracción, quién se iba a chingar al que... Se conocían, o sea, veían quién era en ese en el momento. Y Pero ya. no había manera de entonces de que chivatearan antes. O sea, Exacto. no, Si no, los la se agarraban operación- a uno, La operación no se podía cagar, pues. sí, decía, güey, yo nomás compré armas. Sí, pues está bien, la cagué, nomás compré armas. Ah, pues no hay ¿Y pedo. para qué las compraste? No sé, Sí. yo nomás las compré. Y a lo mejor se iban al bote, güey, pero por comprar Ajá, armas. tráfico de armas. Exactamente. Y ya, güey. O por un carro robado, algo X, pues. Exacto. O por chocar a la policía, güey. Ándale. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Pues sí. Y súper bien planeado, güey. Entonces ahí se encontraban, porque yo iba y compraba las pistolas y ahí las dejaba y ese güey se las daba al que era el asesino o los asesinos. Ujú. Y después
el carro se lo daban y a la hora de que se subían al carro veían quién estaba chofereando, güey. Ya. Tal cual, y se iban. O sea, ya, órale, güey. Y ya entonces nadie sabía qué había dicho. Y ellos sabían entre ellos que no tenían que decir. ¿Ya vieron Perros de Reserva? Sí, claro. Es esa misma Así. idea, güey. Nadie sabía del otro. Eran puros Ajá. colores, ¿te Mr. acuerdas? Red, Mr. Mr. Pink Browns, y Mr. todo el Pink, a pedo, güey. huevo. Esa idea, Ah, güey. ok, Esa era la ok. idea que tenían. O sea, así era su modus operandi De de Murder Murder Inc. Inc., güey. Bestia, güey. Luego, Ay, espérame. Todo esto en la fuente de sodas, que aparte, como dices, era 24/7, entonces siempre podían recibir todo el tiempo. una orden, siempre había manera en la que estuvieran teniendo de que, ahora toca hacer esto, ahora toca hacer esto. Entonces, y en un lugar que ni vendía alcohol, ni No, vendía nada, no era ni, entonces, no, o sea, no había ni por qué sospechar del ajá, lugar, era güey. la fachada Sí. perfecta, güey, para eso. Hijos de Una la señora o chingada. Ajá, atendía, güey. De güey. que, güey, Rose Gold, güey, no Sí. mames. Aparte debe de ser bien buen pedo esa señora, güey. Güey, seguramente. Yo ya me la imaginé súper buen pedo, Bien lentecitos, y bonachona, dije, güey, así, sí. ay, sí. Y pues nada más, no sé si sabía. Ajá. Sí, De que ella creía que ahí iban a mandar paquetería o ajá, cosas así. o dulces, ¿no? Así Sí. que, ay, sí, ahorita les mandamos. Oh, sí sabía la cabrona, güey. Sí, claro. Todavía más cabrón. Y le daban un barote, Sí. seguramente. Sí, güey. Así era la forma en la que operaba de manera general todos los contratos Murder Inc. Ok. ¿Cuáles eran los métodos, güey? Ya está más heavy, güey. Ay, güey. Muy heavy. Voy a hacer Bueno, estómago. Strauss, ya les había hablado de este hombre, era experto en matar y le gustaba utilizar cuerdas, güey. Le gustaba. O sea, Sí. de que Ah, disfrutas. claro, güey. Sí, no Sí, o sea, mames. estaban enfermos. Todos así. tienen como su fetiche, güey. Este cabrón, cuerdas, güey. Ahorcar. El típico este que salen las Sí. películas de por El atrás. estrangular, y güey. vámonos. Sí. Le gustaba ese pedo. Seguramente disfrutaba ver la muerte de las personas, güey. Y luego lo perfeccionó, comillas, para quien nos está escuchando nada más, encontrando un método súper pasado de verga, güey. ¿Qué hacía, güey? Les amarraba las manos por adelante, Ajá. amarraba el cuello y luego un nudo de la espalda a los pies y les doblaba los pies por la espalda y ese nudo, y les hacía otro nudo ahí, había una cuerda, o sea, su cuello estaba tensado Con los pies. con los pies. Entonces, cuando ellos se movían para zafarse cualquiera de las dos, solitos se estrangulaban, güey. ¿Cuánto Y así tiempo los tienes dejaba, güey. que tener haciendo eso, güey? Para poder llegar a eso. No, no mames. A eso iba. O sea, por eso cuando le dijeron a Lepke, güey, ¿qué pedo? El güey dijo, ustedes no se preocupen, expertos somos, güey. O sea, lo tenemos así. De que tenían talleres, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a tener el taller de ahorcar Sí. personas. Güey. Nudo. Hoy vamos a hacer el nudo. Hay que tensar bien porque si no la víctima puede... Se puede zafar. Sí. Y Y no queremos eso. Acuérdense que tenemos que hacer que se ahogue, que sufra. Es lo que Güey. nos gusta, güey. No, no mames. Sí, está Ay. muy cabrón. Ok, ese es uno. Ese es uno de los métodos que tenía él. Importante mencionar que no lo dejaban repetir mucho porque no podían rastrearlo, güey. Ok. Entonces, Si si no se era veía- si iba a haber o asesino serial, que ahí todavía ni siquiera se imaginaban que había asesinos seriales. Que son la definición, ¿no? O sea, Sí, era, sí, pues. pero, o sea, como tal el FBI y la Ajá, policía no no buscaba existía, asesinos pues. seriales, era. Pero que no se viera un modus Un operandi patrón, fijo, entonces claro. no lo dejaban tanto. Y este Y el güey, vato de, ay, no Ay, sean por favor, culeros, sí. güey. Ya tengo como 3 meses que no hago uno, ya hagan Sí. paro. Entonces, como era el de las cuerdas, güey, entonces o simulaba Suicidios. suicidios o en la clásica de que vemos del padrino de estrangular por atrás del carro, muchísimas O cosas. sea que nunca se dejen fiar de un Boy Scout, güey. No porque alguien sea Boy Scout es una buena persona. Que sepan hacer nudos es algo muy peligroso, güey. Hay una película que se llama El asesino del nudo, ¿no la has visto? No. Está en Netflix. Aguanta, está ¿Sí? buena y es ¿Y es justo un Boy así. Scout? Sí, es un Boy Scout. Yo le decía broma, pero me encanta que sí sea real. No, sí, es asesino serial y así. Chale. Sí, malditos Boy Scouts. No es cierto. Ya sé. No. Malditos ñoños. Ya ¿no? sé. No es cierto, los Boy Scouts son cool. No me ahorquen. Gracias. Y luego. Bueno, Abe Reles, o Rails, por Ujú. otro lado, este güey era fanático de usar picahielos, güey. Y dejar el picayelo incrustado en el oído de las víctimas, Ay, güey.
Eso le mamaba. Ay, ¿por qué No pica mames. hielo? Es importante decir que este método sí era mucho más irrastreable porque en ese tiempo no había refrigeradores y la gente conservaba o enfriaba sus productos con los bloques de hielo que hoy todavía conocemos Ah, aquí. los gigantotes. Entonces mucha gente usaba un picayelo para poderlo Y no es partir. como que necesitabas un registro para comprar un picayelo, ¿estás de acuerdo? Así es. Y todo el mundo tenía. O sea, no era como decir, güey, el arma fue un picayelos. Ah, no mames. Entonces, Tenemos 5 personas sí, sospechosas, pues no todo el mames. mundo. Entonces este güey lo usaba, pero era un sanguinario, güey. O Pues, sea, güey, aparte lo... esas madres no están tan No, no son tan filosas, filosas, güey. No, no, ajá. no. No, ese güey. Y siempre se los dejaba incrustado casi siempre en el oído, güey. Ay, güey. Y ya por tercero, los tres que voy a mencionar, porque hay muchos más, que era Pittsburgh, este asesino apellidado Pittsburgh, ese güey le mamaba quemar. Quemar vivos. Ay, güey. Y otras veces se piensa que él utilizó también un cuchillo de carnicero de estos que son gruesos. De los pasados de lanza así para Sí, picar carne exacto, machín. del que usa El de el taquero, taquero, ah, huevo. exactamente. Ese, güey, incrustado en el cráneo también, güey. Encontraron varias víctimas así, güey. Bueno, Cabrón. Ok. este era el método de estos tres güeyes y te digo, muchos más. ¿Qué sucedió, güey? Empezaron a ser muy efectivos porque nunca lo relacionaban con la mafia, güey. ¿Cuánto, qué tan efectivos? Pues nada más les pagaban entre 5,000 y 7,000 dólares ¿Por por cada asesinato? contrato. Ay, güey. Y es un putero, güey. Si hoy es algo, Ujú. imagínate en Ah, los en ese 30, entonces era un chingo sí. de varo. Por cada contrato les daba eso. Entonces, empezaron a generar pues mucha lana, eran irrastreables, irrastreables y empezaron, como funcionó muy bien en Nueva York, empezaron a irse a nivel nacional con el sindicato. Para recordar, el sindicato era como la comisión, pero de todo Estados Unidos. Ahí participaban la mafia de Michigan o de Denver, de Chicago. Chicago, de todas las ciudades que también eran activamente, que tenían mafia activa, Ujú. se juntaban y era el sindicato del crimen. Perdón, el sindicato del crimen. Entonces, ya escalaron al sindicato del crimen. Entonces, se volvían también súper efectivos fuera de Nueva York. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, Al Capone, que sí lo hizo. Cuando hablemos de Al Capone, hablaremos también de cómo utilizó a Murder Inc. Quería chingarse a alguien y para que no hubiera pedos aquí con la misma gente que él tenía, porque incluso Al Capone era muy mediático, Ok. entonces no podía tener ese tipo de calor cerca. Entonces le hablaba a sus compas, le decía, hablaba en el sindicato y decía, yo necesito, Simón, güey, entonces dile a Anastasia, Anastasia Lepke, Lepke mandaba un güey, se venía en la noche, viajaba toda la noche en tren, llegaba a Chicago, hacía su trabajo, se chingaba quien se tenía que chingar, y para el tren de la noche que se regresaba a Nueva York, ya estaba de regreso en Nueva York al día siguiente, y cuando empezaron las investigaciones, el güey ya ni Ya siquiera no estaba. estaba ahí. ¿Qué hacían? Justamente las personas que podían relacionar con ese asesinato de la ciudad, o sea, Al Capone, por ejemplo, Ujú. siguiendo con ese ejemplo, ese día se dejaba ver muchísimo para tener una coartada, güey. Entonces, no mames, era De que cuando se tú lo iba a un veías hotel o en las estaba en un fotos, en el evento. béisbol, güey, en Ah, todo lo que, huevo. para que lo vieran. Entonces, a la hora de, no mames, ¿yo ¿Yo qué, qué, güey? güey? Sí, yo no tuve nada que ver. Y ya, Murder Inc. ya estaba, o sea, el asesino de Murder Inc. ya estaba de regreso, güey. Oh, la madre, güey. Eh, ¿Cómo surge? Aquí sí, güey, el nombre de Murder Inc. Crece en Nueva York y, sí, un muerto más en Nueva York. Crece a Estados Unidos y qué pedo, güey. O sea, Esto ya no es normal. la prensa se empezó a dar cuenta de que, güey, qué pedo. O sea, hay mucho asesinato, bla, 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 bla. Y aparte todo sin una condena, me imagino. O sea, Sí, de que todos eran irrastreables. todo O sea, la gente irrastreable. era, güey, lo mataron de una manera bien culera Sí, y nadie sabe quién chingados sí. fue. Pero era en Nueva York, era porque neta, todas las fuentes decían eso, güey. O sea, güey, lo encontramos en despoblado. Güey, lo aventaron al río, güey. Güey, lo aventaron al mar y todo el pedo. O sea, y los que sí encontraban, por ejemplo, encontraron varios quemados, güey. Ujú. Y, pues, ni pedo, güey. Pues no sé, algún pedo y ya, Alguien X, lo güey. quemó y ya va. Ahora eran obviamente otros tiempos, güey. Sí, 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 no No había es tanta tecnología, no había tantas exactamente. maneras. Pero de todas maneras, pues te das cuenta. Bueno, pues la neta sí hablo ahorita desde la perspectiva que pues notas un patrón o algo, pero pues sí me imagino que en ese tiempo
pues tierra de nadie, güey, cada quien hacía su cagadero, entonces pues también la tenían bien pelada. No, no diciendo que qué fácil hacer lo que hacían, porque no mames, estaba planeadísimo, güey. Esa madre, todas sus operaciones estaban más planeadas que mi vida, yo creo, güey. Sí, güey, ya sé. Entonces, la neta, o sea, sí mis respetos, que pasados de verga, güey. Tienes que estar muy enfermo para tener una manera. Tienes que estar muy enfermo para matar y tienes que estar más enfermo para tener una manera favorita de Claro. matar, güey. No, Güey, mames. tienes que ser un sociópata, güey. Ajá, totalmente, güey. Entonces, Que sí, empieza a crecer ese pedo por todo Estados Unidos. sí tienes toda la razón, güey. O sea, hoy en día te das cuenta y dices, ¿cómo chingados no empiezan a relacionar, güey? Ajá. ¿No? Y el pedo también, porque la mafia, ahorita voy a entrar en uno de los, voy a mencionar un par de asesinatos famosos que hizo Murder Inc., que se le atribuyó a Murder Inc., pero también no era que solamente acababa con italianos, güey, también acababa Con con cualquier quien que se fuera. metiera con Exacto, ellos, güey, ajá. ¿sí? Entonces, no había tan, o sea, hoy en día podemos ver que sí había un patrón, pero con todo el background de toda la historia que sabemos de que existen este tipo de asesinos Ujú. seriales, aunque sean a sueldo. Pero eh, siguen teniendo un método, sí. siguen matando. Otra cosa, hoy en día, si sucede algo así, que lo tenemos en México, muy Ujú. clarito, o sea, las similitudes son los Zetas, Sí, ¿no? claro. O sea, que es un brazo armado como tal, pero entiendes que existe un cártel detrás de... En ese entonces Ujú. la mafia estaba tras bambalinas, nadie sabía Nadie que sabía, existía como exacto. tal, güey. Sí, y los que creían, pues se la jugaban a loco, ¿no? De que, güey, la mafia no existe, ¿sabes? O sea, El ni al caso. mismo Hoover, Ajá. Edgar Hoover, J. Edgar Hoover, director del FBI, no creía en No la creía en mafia, la que mafia. Sí. va a tener una aparición más adelante, por cierto. Pero Nice. bueno, eran tan buenos, güey, que lo hacían a veces por favor, güey. O sea, por algún favor, no mames, pues sí. Este fue el caso De de, que quiero calentar. sí, ¿No? Sí. este fue, exacto. Este fue el No. caso de Irving Feinstein, una víctima, que era asociado de la mafia Ok. judío, cobraba apuestas ilegales, pero no las hacía llegar al güey que la... O sea, este güey le ayudaba a, sobre todo a Albert Anastasia, a cobrar en Brownsville o en distritos judíos, pero le daba la mitad, no mames, no me pagaron, bla, bla, bla. Y este güey se empezó a dar Y cuenta y dijo, ¿sabes qué? A la me verga, estás güey. viendo la cara, vámonos a la chingada. Entonces, justamente mandó a dos expertos a matarlo y Lepke le dijo, no, no hay pedo, güey. Va por nuestra Va cuenta. por nuestra cuenta. Y mandó a Strauss, el El de favorito de las las cuerdas, cuerdas. y Pittsburgh, el que le gustaba quemar. Y justamente Lo así ahorcaron fue como, quemado. sí, lo Sí. ahorcaron y después lo quemaron, güey. Ya estaba mamando. No, sí, güey. Lo dejaron en Así, no, güey, despoblado. lo vamos a matar como me gusta a mí. No, como me gusta a mí. O las Bueno, dos. los dos, sí. Y el otro, qué chiste, ya estaba muerto, güey. De que, güey, yo lo quiero. Me gusta ver cuando Que gritan gritan. quemados, güey. No mames. Sí, güey, ese vato lo encontraron así con la posición que te digo y quemado. Años Verga, güey. después lo quemaron. Ese güey lo desaparecieron, güey. Lo desaparecieron y hasta O años sea, lo después supieron de él. encontraron y ya dijeron, no mames, Pero nos fueron años estos después, güeyes. güey. O sea, de repente ya no supieron nada de este vato, güey. Mal. Verga. Ok. Y empieza, bueno, te digo, empieza a crecer. Ya hacían cosas incluso por favor y, o sea, a manera de favor, porque no por favor. Bueno, seguramente se le decían, oye, por favor, puedes Oye, por matar a favor, este no güey. puedes. Sí, imagínate que mata a este güey. ¿Cómo se ¿Cómo dice, decir? hijo de tu Por puta favor. madre? Ah, ok. Qué Sí, no, ya te iba a diferencia. matar a Sí. ti. Y entonces se van, crecen en Estados Unidos, güey, y te digo, entonces la prensa empieza a hablar y que ahora sí, bla, bla. Y en Nueva York, un encabezado decía algo, palabras más, palabras menos, no lo voy a decir textual, que no me lo aprendí textualmente, pero decía algo como una máquina aceitada de matar Asesinatos. Ajá. está como que produciendo asesinatos a lo pendejo. Y ellos dijeron, me gustó, güey. Ah. ¿Quién produce asesinatos? Pues una empresa, güey. Entonces vamos a hacer Murder Inc., güey. Güey, Monsters Inc. estará basado en el nombre de Disney, qué pedo. Sí. Teoría de la conspiración. Ajá, güey, sí. Entonces estos vatos, o sea, por un encabezado de la prensa dijeron, oye, suena bien, ¿no? Oye, me latió. ¿Qué tal si nos ponemos Murder Bestia, Inc., güey? güey. Y entonces ya a partir de, a mediados de los 20,
a mediados de los 30, perdón, ya fueron Murder Inc. No mames. Eso Sí, está también bien enfermo, güey. claro, ¿Sabes? O sea, güey. O sea, no, estoy de acuerdo contigo, güey. Sí tiene su tono así medio. Pues está chingón, güey. Se escucha bien vergas, ¿no? Como decir, una máquina bien aceitada está produciendo asesinatos. Murder Inc., ¿no? Sí, güey. Suena bien No, yo sé que está vergas. mal, güey. Pero ojalá fuéramos así de buenos para otras cosas, güey. Sí, ya Como sé. humanidad, ¿no? Así de, Sí, güey. ay, cabrón. Pero bueno, güey. Ya pasó mi culpa con este trago. Sí, Se fue mi culpa dijiste, por los próximos sigamos. 15 minutos porque todavía no Sí, acabamos, no, güey. no, 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 venga. Entonces ya como Murder Inc., ¿no? Entre los ya te mencioné, asesinatos porque querían, güey. O sea, por Ujú. gusto, güey. Ah, pues sí, este te lo hago, no hay pedo y no te lo voy a cobrar. Sí, Y ese güey a mí, otros, a mí también me cae gordo. Sí lo sí, mato. ajá, sí. Pues no sé quién, ya me cayó gordo, güey. De nombre ya nada más me cayó gordo, güey. A huevo. Y otros de vital importancia, güey. Sí, con mucha más planeación como los que te he platicado. Y es el de Schultz, por ejemplo. Schultz era uno de los... La verdad es que los nombres no los puse, siempre nada más pongo el apellido, Ujú. pero si ponen Murder Inc. Schultz van a saber. Ahí les va el contexto. Cuando se forma la comisión, dejan fuera en la comisión como cabeza de las mafias a personas que no son italianos, porque bueno, sí sabía Luciano que no podía meter a no italianos como cabeza, pero sí como asociados. Ok. Ok. A este hombre, Schutz, estaba metido en extorsión y en sindicatos de textiles, Ok. de fábricas de textiles, güey. Lo dejan fuera porque Luciano dijo y le dijo a todos los demás, este güey es muy inestable y muy acelerado, güey. Entonces, la neta, No nos conviene. no nos conviene tenerlo aquí, menos cuando vamos empezando. Entonces, ya te mencioné un asesinato que lo hacían por gusto, porque les Ujú. caía gordo también, porque lo que tú quieras, güey. Hacerlo por un favor, Sí, ya por nomás por hacerlo. sus, o sea, de las ganas de que ellos tenían de seguir matando, así de, Sí, pues sí, también me cayó gordo tu compa, lo vamos a matar, no hay pedo. sí, güey, exactamente. Y pero obviamente tuvieron asesinatos muy importantes y uno de ellos fue el de un mafioso, también judío, apellidado Schutz, que él iba o pudo haber formado parte de la comisión, entre comillas, porque justamente una de las restricciones de la comisión es no... Lucky Luciano dijo, como cabezas no vamos a meter a nadie que no sea italiano, porque pues estaba metiendo también a los de old school y no les Ujú. iba a gustar, pero sí como asociados, o Sí, sea, como que llegó al punto medio, ¿no? sí. Ni tan tan, ni muy muy. Pero a este güey ni siquiera como asociado, nada más como que, colega, por así Ujú. decirlo. Y porque les dijo, este cabrón es muy inestable, güey. Es muy acelerado, luego es muy... la neta, yo recomiendo que no. Y todos Lo dijeron, dejamos arre. ahí a nivel bajo. Y este güey, pues, se quedó fuera, güey. No le pareció tanto. Pero dijo, no hay pedo, güey. Yo voy a poder solo, me vale verga. Órale. Entonces ya empieza a funcionar la comisión, pasan estos años y todo, y al poco tiempo, aquí viene algo importante, cambia Nueva York de fiscal de Ok. distrito y entra Thomas Dewey. Thomas Ok. Dewey Como el de es Malcolm. uno de... Ajá, sí. Huevo. Sí, güey. De hecho, sí, por eso apellido. Y este güey tenía una meta, güey, que era este cabrón quería llegar a la presidencia, güey, quería ser El presidente, Dewey. ajá, o por lo Ujú. menos ser candidato. Y la manera para tener esos reflectores siempre fue él, o sea, dijo, ¿cómo puedo ser relevante para la gente? Pues quitándole algo muy que los esté atosigando y dijo, pues la mafia, güey, Ok. pero no tanto como la mafia, porque vamos a ver que se tropieza con la mafia, más bien los asesinatos. Güey, hay asesinatos por todos lados, güey, bla, 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 lo que tú quieras, Ujú. y nadie decía nada, güey. O sea, te digo, era como que, pues, Pues sabe, lo güey. mataron, ni pedo, ¿no? Y Y la este vida güey llegó con seguía. una campaña de, güey, ya no va a haber asesinatos, todos los vamos a esclarecer y bla, 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 y se mete, bla, bla, todo ese pedo, y fiel a su costumbre y dándole la razón a Luciano, Dewey
ya tenía varios asesinatos a cuestas, había utilizado Ah, ¿sí? Sí, claro, Hijo güey. de la Sí, sí, chingada, sí, güey. güey. Entonces, a la hora de que entra, este güey desprotegido en el aspecto de no había... Acordémonos que la mafia siempre ha tenido a quienes paga, Ujú. o sea, policías comprados, Comprados, bla, todo, bla, todo ajá, ese pedo. gente en su Entonces, todos los que paycheck. estén fuera de ahí, pues, son vulnerables y justamente es donde la policía misma va a justificar lo que no está haciendo con la mafia. Entonces, Dewey ya estaba un poquito en la mira Ok. y lo que hace este güey, no Dewey, perdón, Schultz Schultz. estaba, y Dewey lo que hace es, en las primeras investigaciones, lo primero que sale es, este cabrón estuvo involucrado, vamos con ese güey, se empieza a meter un poco y ve que está metido en el rollo textil, porque era, él estaba como extorsionando y tenía power con la industria textil, Ujú. por medio de los sindicatos. eh, Ahí se le hizo raro y dijo, güey, vamos a darle a este cabrón, vamos a buscarlo con la misma manera en la que lo hicieron con Capone. Todavía no lo hacían, pero como lo iban a hacer con Capone por medio del rollo fiscal, ¿no? Que Ah, así han claro. caído muchos, muchos mafiosos, güey. Entonces empiezan a ver de que, güey, ¿qué le podemos sacar? Empieza a hacer la investigación y este güey se da cuenta que ya está investigado y recurre a la comisión y les dice, güeyes, ayúdenme. Este güey, pues me lo está haciendo. Y estos güeyes de, Simón, nosotros te hablamos, vamos a ver qué hacemos. Y entonces, este güey, pues ve que no hace nada y que no hace nada y se desespera. Y entonces dice, ¿saben qué? A la chingada, yo me lo voy a chingar a este güey, a Dewey. O Lo voy sea, a matar. el Shots. Schultz dijo, yo me voy a chingar a Dewey. Si no me ayudan, güey, yo lo voy a matar, güey. Y entonces eso ya prendió un foquito rojo y dijeron, a ver, güey, no puedes hacer ese pedo. Volviéndole a dar la razón a Lucky De Luciano que de... era inestable y Sí. que le valía madre. Y este güey lo que hacía era a decirlo a todo el mundo, güey. Si se iba de peda, decía, voy a matar a Dewey, al nuevo fiscal. A mí me vale verga. O sea, hocicón de madres así. Todos estos güeyes se dieron cuenta y dijeron, no, güey. No, O sea, papito, así sí, no así, funciona la exacto, cosa. así no es, papi. Déjame te enseño. Y entonces, eh, eh, llegaron a dudar de decir, "Nah, está mamando, güey, está Ajá. mamando". No lo va a Hasta hacer. que un día, sin saber que Murder Inc., o sea, de la existencia como tal de Murder Inc., como un brazo armado específico de la mafia, Porque él no estaba en la comisión. así es, se acerca con Con Murder Lepke Inc. y le dice, güey, necesito matar a este güey. Y este güey, sí, Y claro. este güey, ¿quién eres? Sí. ¿Cómo se llama el vato? Anastasia. Ajá, ¿quién eres? ¿Anastasia para andarme diciendo a quién Albert matar? Anastasia. Y entonces este güey le dice, Simón, vamos a evaluar tu caso y te avisamos, güey. ¿Qué hace? Le dice a Anastasia, güey, este cabrón quiere matar a Dewey. Y Anastasia le dice a la comisión, cabrón es este güey. Entonces, ¿qué hace la comisión? Le había pedido No el contrato para en mames. 48 horas Matar matarlo. Sí. a Oye, Dewey. este güey siempre salía todas las noches a caminar es muy típico de los políticos, güey. Hasta de las películas de los Ajá. políticos. De que yo salgo caminando en la noche Porque porque es es ciudad seguro y segura y de que todo vean eso. que yo lo puedo hacer. Entonces este güey tenía una caminata y terminaba siempre en un café donde se tomaba un té y se iba todas las noches, hacía ese recorrido. Salía, hacía su caminata, Central Park, o no recuerdo, una Ujú. zona ahí, regresaba, se tomaba su té y se subía, güey. Mira, güey. Entonces el Schultz le dijo, mátalo en esa Sí, caminata. entonces va, mira, todos los días va así, y así, y así. Y este güey, Simón, entonces va y le dice, y la comisión dice, güey, hubo junta de, como Among Us, de... Sí, de que todos vengan aquí Sí. al cuartito. Hay un hijo de su Sí, puta madre que sí. quiere matar a un cabrón. Así, güey. Así me lo imaginé cuando lo estaba leyendo de que, güey, Porque aparte tenían junta de 48 emergencia. horas, ¿no? Sí, De exacto. que, a ver, esto te tenía que resolver en chinga. Sí, Ok. justo fue eso. Güey, cabrones, este pedo, bla, bla. Güey, pues dale en la madre. Pues va. A A Schutz, Schultz. sí, güey. Y entonces la orden para Murder Inc. No fue, mames. vas a matar a Schutz. O sea, al Ubicas que en tu revés. papelito dice Dewey, Sí. cámbiale a Schultz. Cámbialo, se va a ir y todo ese pedo. Entonces, al día siguiente de que el güey recibe, o sea, de que Lepke le piden este favor, Schutz, La orden fue matar. la orden fue al revés. Entonces, ok. Estos güeyes van y lo siguen a Schutz. No tenían la info. Ya ves que te decía que tenían una dirección y todo. Ajá. No, es una emergencia, es un caso especial. Van y lo siguen. Todo el día lo empezaron a seguir. Vieron que se metió a un restaurante y dijeron, aquí es donde. Y Porque se aparte meten. tenían un hojazazazo esos vatos para Imagínate, saber güey. dónde. No mames. Imagínate, güey. Es que eso es lo que estoy, o sea, literal. Analizando, ¿no? Ajá, de que Desmenuzando, güey. como cuando me dices, hicieron esto y esto y esto.
O sea, me trato de meter un poquito como en el trip que seguro traían ellos. No mames. O sea, me caga la palabra que voy a usar, pero qué perro, güey. O sea, ser tan pasado de lanza a la Tan madre. precisos, güey. ¿Qué En pedo? ese sentido, Sí, que sea como, güey, ahí es. Ahí es y sí. vámonos. Si no tenemos la información, pero no hay pedo. Somos tan chingones que ahí Lo nos vamos a vamos a lograr. tronar. Sí. Ahí vemos cómo le hacemos. Y no, güey. O sea, sí, hasta supieron cómo hacerlo. Ahí te va. Entra este güey, estos cabrones se van por la parte de atrás y tal cual como en película, pues que te gusta, güey, que trajeran sus gabardinas o sus sacos o Su imagínense como el sombrerito. mafioso y todo ese pedo, se quitan todo ese rollo, se desfajan la camisa, se ensucian un poco el pantalón adrede y entran como que son de intendencia, güey, uno que otro agarró el trapeador Trapeador. y todo el pedo, entran tres, uno, dos, tres, entran tres, así como si somos de intendencia y todo el pedo, se meten por atrás, obviamente nadie se da color y todo el pedo, y tienen de frente, les queda de frente, bueno, estaba Schutz, su contador y dos guaruras, había cuatro güeyes. Ujú. Entran, estos güeyes, les queda primero el contador, literal, van pasando atrás de él, Pum, pum, pum. cabrón. Obviamente los guaruras se levantan, pa, pa, pa. Los guaruras alcanzan a regresar el fuego. Uno de Bestia. ellos se enfoca, uno de los tres Murdering, se enfoca en Schutz. Le descarga toda su pistola a la verga. Los guaruras regresan al fuego, salen corriendo los Murdering. Ajá. Ya estaba un carro afuera. Se suben al carro. Estos Vámonos. güeyes se van. Uno de los dos guaruras iba súper mal de herido. O sea, cuando salió a perseguir. Y quedó en la calle en un bote de basura, güey. Así, tirado en el Bestia. bote de De que basura. bien baleado. El otro regresó. Sí, güey. El otro regresó. Está muy cagado porque así decía, o sea, en la fuente decía tal cual. Este, o sea, este cabrón llegó, pagó la cuenta, le dio propina al güey, no sé por qué decía, pero sabes, le dio Muy propina al güey, específico, ajá. dijo, pide una ambulancia, se sentó, prendió un cigarro y ahí se desvaneció y se Se murió, güey. murió. No Schutz mames. sobrevivió un día Ah, ok. y ya, al día siguiente murió, güey. Y ahí quedaron, ahí está, les voy a enseñar la foto, está muy cabrón porque el güey, hagan de cuenta que está, cuando te quedas dormido en clase, así, Pero que él dijo ya aquí vale verga. ese es el Chupó faros. contador. Ese es el contador porque tenía Ah, ok. exactamente. Sí. Entonces, ese fue uno de los asesinatos No más, mames. más relevantes de No, este y güey. pues se hizo un cagadero porque fue improvisado y no había tanta planeación, ¿no? O sea, ahí sí fue. Pues Así dejaron es. un cagadero en el güey en el bote de basura, el güey acá, o sea, todo el desmadre. Pues Bestia, güey. así fue. Y entre caso y te estoy poniendo algunos de los relevantes, güey. Ujú. Pero entre esos seguía y seguía y seguía creciendo el número de asesinatos que había de Murder Inc., güey. O sea, a manos de Murder Inc., güey. Claro. Y la comisión se seguía fortaleciendo y la mafia se seguía fortaleciendo. Imagínate que tú te enteras que llega la mafia y te cobra, ¿no? La típica extorsión de, güey, te vamos a cuidar y todo el pedo que te vamos a cuidar, pues de De nosotros nosotros mismos. mismos. Y tienes a Murder Inc., o sea, como Sí, no garantía, mames. güey. ¿Has escuchado todos estos asesinatos que han pasado? Sí, Son sí, míos. Yo te cuido de sí, güey, ellos. yo te cuido de ella, güey, así. Sí, O tal sea, cual. así de cruel, así es tal cual, güey. Entonces, en ese momento surge o sea, sin saber, se vuelve enemigo Murder Inc. de Dewey y Dewey de Murder Inc. ¿Por qué? Porque Dewey, como estaba empecinado En encontrar a en los encontrar, güey, asesinos. a los asesinos, no a los asesinos, a quien empezar a delatar, Ah, ok, ok, ok. este güey empezó a lanzar una campaña como muy mediática, güey, Ujú. en el pedo de yo voy a limpiar y yo voy a limpiar. Y entonces lo que hacía muchas veces era, encontraba un güey, te voy a decir algo, por un robo de auto, güey. Lo procesaban y este güey para llegar más arriba les decía, ¿conoces a alguien más? Yo te voy a reducir la condena o te la quito si me das a alguien más. No, no, no. Y luego empezaba a contrapuntearlos, güey. Les decía, güey, si sabías que tu jefe te Ya te está... delató. Sí, y te quiere matar, güey, y todo el pedo. Ah, no mames. Entonces empezó a hacer las cosas bien, me refiero Ujú. porque lo empezó a confundir, pero siempre que iba a buscar a un testigo o que decía, güey, ya sé quién me puede, ya sé quién me Me va puede dar a información. chivatear, Ajá.
Murder Inc. iba adelante de él y, Y pum, pum, se lo cabrón. tronaban. Y desaparecía. Entonces, sin saber, fueron así, o sea, eran como que el enemigo, güey. Ajá. Ese es uno de los casos que también quiero Y lo mencionar. cagado es que le salvaron la vida. Sí, Hasta cierto claro. punto. Sí, Porque güey. se chingan a Exactamente, Schultz güey. en vez de chingarse a Sí. Dewey, güey. No mames, qué perro, güey. Sí. Digo, de nuevo, perdonen por la expresión. Qué Sí, perro sí. por la historia, está chingona. Pero, No mames. o sea, por eso es lo más cagado de esto, güey. Que no sabían que eran sus enemigos hasta este momento, porque sí va a haber un punto. Ahí te va. Bueno, antes de eso otro que quiero decir es Abe Wagner. Abe también, Abraham Wagner, que era un contrabandista. Vio que ya no iba a crecer Era un contrabandista fuera de la comisión, fuera de la mafia. Contrabandeaba con alcohol. Y vio que ya no podía crecer y dijo, pues, ¿saben qué? A la chingada, güey. Yo les voy a decir quién es. Porque sabía que la mafia estaba. Este güey de huevo se sintió muy poderoso y dijo, güey, no hay pedo, yo voy a ir a chivatear. O sea, poderoso en el aspecto de que no me van a hacer nada y yo voy a ir a chivatear, güey. Entonces, se entera, la comisión se entera de que ese güey iba a hablar porque igualmente, ese es o sea, cuando vas a hablar, como que pues ve y habla y no digas que vas a hablar, güey. Claro. Porque ahí la cagó este güey, porque se enteró justamente otro de los beneficios que te decía hace rato de Murder Inc. era que Abe Wagner, judío, y ellos eran judíos, perdón, conocían todo ese pedo. Entonces, de alguna manera se enteraron de que este güey iba a hablar, porque seguramente chivateó, o sea, dijo, ay, sí, güey, yo en una peda dijo una cosa Claro, así. hocicón. Y entonces, lo que hicieron con este güey, porque ya habían visto, como que dijeron, güey, ya van varios que tenemos que perseguir porque van a chivatear, ya que se sepa, güey. Y ese no lo hicieron tan Tan obvio, por así decirlo. al revés, lo hicieron lo muy más obvio. ok. Sí, no lo hicieron tan en el oscurito, güey. Y fue un asesinato tal cual como nosotros vemos en las películas de gángster de ese momento. Persecución en carro. Ujú. En esa persecución, un güey se asoma por la ventana, lo pone una putiza. Este güey, Abe Wagner, sobrevive, se va corriendo, lo van persiguiendo en el carro, se mete, perdón, a un restaurante. Estos güeyes con las metralletas afuera Se meten al restaurante y lo llenaron de plomo, güey. Era que se escuchara, que todos vieran y lo dejaron ahí. Entonces ya fue como que, ya, güey. Ya estuvo. Sí, ya estuvo todo este pedo, güey. Entonces, empezó todo ese pedo. Pero o sea, hicieron todo ese rollo. Pero si te das cuenta, ya empezaban a ser visibles o cercanos y ya había mucho acercamiento con Dewey, güey. O sea, me refiero, mafiosos ya se acercaban con Dewey, güey. Ya estaba como que la línea de más. Ya se estaban brincando como esa línea y era Sí. como, güey, esto ya no está. Sí. tan Ya no bien, está, qué exactamente, pedo. ya se acabó este pedo. Ujú. Mi punto de vista es que abusaron de los asesinatos, güey. Si yo te estoy platicando uno que lo hicieron por favor, no, o sea, de favor, no creo que haya sido el único, güey. No mames, debe de haber una cantidad sin Bien registro cabrona. así. Entonces, fue demasiado. Esto lo utilizó Dewey, que al final de cuentas, yo lo que digo, políticos al final de cuentas, Ujú. lo utilizó como herramienta mediática, pero, pues sin querer, eso fue a ayudarlo a acercarse al descubrimiento de la mafia, porque ahorita voy para allá. ¿Qué sucede? En este punto, Dewey dice, güey, ya estoy cerca, cabrón, ya los estoy sintiendo. Lanza una campaña mediática en la que en la tele ponía de, güey, ya estamos súper cerca de encontrar a quiénes son y que la chingada. Si usted conoce a alguien, Denos información. si tú eres uno de ellos, más vale que te retractes y si quieres, O sea, les empezó a cantó decir el tiro así. así, güey, directito, bien cabrón, güey. Entonces, este cabrón lo lanza y dice, pues, alguno lo ha de morder o algo así, güey. Y para su buena fortuna y mala fortuna de Murder Inc., güey, mordió el anzuelo alguien que nadie iba a esperar que lo mordiera y que como que dices, güey, ¿qué pedo, güey? Pero, pues, para que vean el poder del amor, comillas, vuelvo a poner. ¿Qué sucedió, güey?
este güey decía, güey, también hacía reportajes y decía, güey, tenemos informantes que viven súper bien, ya su vida cambió, ya no se esconden y bla, bla, bla. Huevo. En la tele, y un día estaba viendo la tele, la esposa de Abe Reles, de No este cabrón que mames, el mataba con el pinche loco, picayelo, güey. y entonces empieza a decir, güey, está bien cagado, porque ella obviamente se la compró y dijo, no mames, estaría bien así y este cabrón ya debería de... Entonces Sí, va, para que se retire, dijo la morra, ¿no? Haz sí, de güey. cuenta, para que ya vivamos a Sí, gusto. claro, güey. Ella No dijo, no seas mames, ya vi que sí hay un futuro y pendejo, todo el pedo. güey. Entonces un día, sentado en su oficinita, Dewey recibe una llamada y le dicen, hay un cabrón que quiere hablar de los asesinatos, güey. ¿Cuáles asesinatos? Pues todo lo que hay. Sí, pero ¿cuál? Güey, todos, cabrón. Y ahí dijo, verga, ¿están conectados? Güey, un chingo. No No mames, ¿quién es, cabrón? mames. Entonces llega este cabrón, Abe Rails, güey, uno de los principales de Murder Inc. Y dice, la neta es que yo quiero lo que ustedes dijeron. Mi esposa ya me dijo que, Que sí que se está esto, que sí puede. está perro y todo el pedo. Entonces yo lo Y el quiero vato, hacer. una pregunta. Sí. ¿Puedo seguir matando? Sí, exactamente. Nada más tengo 2 preguntas. ¿Puedo seguir matando? Sí. ¿Voy a tener picayelos Sí, exacto, cerca te de iba a mí? decir. ¿Voy a tener acceso a picayelos o yo tengo que llevar los míos? Todo ese pedo. No mames, que el vato rato. Digo, bueno, ahí no es rata porque no es de la mafia, güey. Solo es culo. Tienes un punto, ¿sí? Sí, güey, exactamente. No mames. Güey, habló como campeón, güey. Dio nombres, güey. O sea, güey, ahí el FBI o el fiscal de distrito fue como el meme este de Lotería, güey. Así de que, güey, ¿cómo que todo esto que todo te ha está pasado conectado. es Ah, el mismo? sí, güey, así lo ¿Ubicas a Murder hacíamos, Inc? güey. Nombres, dónde estaban los cuerpos. Empezaron a encontrar cuerpos y cuerpos y cuerpos solo en El Nueva vato York, saca un güey. mapa, ¿no? Así. Sí, güey. O sea, aquí los enterramos, No así le hacemos. Yo lo hacía así, mames. este güey lo hacía así, bla, bla, bla. Y empieza a poner dedos, güey. Entonces, güey, lo que hizo fue, obviamente, poner el dedo de los que están más arriba, porque eso le iba a dar la inmunidad. Y el primero fue Lepke. Entonces se le dejan ir a o sea, ya, güey, ya vamos tras Lepke. Y este cabrón se esconde, güey. Ujú. Se esconde y todo el mundo empezó a correr la voz, justamente, o sea, también la misma mafia. Algo importante que siguió funcionando, güey. Este cabrón no sabía quién daba las órdenes. Ah, No ok. sabía que había un Albert Anastasia, no sabía que Albert Anastasia estaba en la comisión, porque él llegaba, se sentaba en el Sí, Mood al Night. único que conocía, pues era al que a él le daba las órdenes, que Así es, era güey. Era Lepke. Lepke. Entonces, por Ok. eso hasta ahí llegó su de esta. Y hasta ahí llegó la visión del Verga. FBI, güey. La mafia no Lepke. existía. Dijeron, este es el mafioso más importante, güey. Entonces, este güey se esconde. Lepke dice, güey, estamos tras el mafioso más importante de la historia, el que según él controlaba todo el pedo. Y obviamente la comisión, calladitos, güey. Sí, güey. Y empiezan a poner se busca, güey, letreros de se busca en la tele de se busca. Este cabrón, no sé cómo le hizo, güey. Bueno, se disfrazaba. Estuvo muy cagado este pedo. Se disfrazaba, Ujú. pero todo el tiempo estuvo en Nueva York. Todo el tiempo, güey. O sea, él mismo corrió la voz de que, güey, está en Florida, está en Chicago, está bla, bla, bla. Y entonces logró un tiempo como Para que poder. dispersar ese pedo. Ese güey se dejó que la barba, güey, el Ah, pelo no largo, mames. todo este pedo, güey. O sea, todo lo logró crear cuando él siempre estaba ahí. Pero él era el objetivo del Epke le valía madre quién los había matado, todo eso le Él valía nada madre, más güey. quería este güey Sí. porque era la cabecilla, pues. Entonces, siempre dijo, aquí tengo mi mina de oro, que es Abe Reles. Y a manera de resumen, para no extendernos, porque si no, no mames, y hay un chingo, de puso dedo, güey, a todos, güey. A Strauss, a Pittsburgh, a Louis Capone, que era familiar de Al De Al Capone, Capone. pero que también trabajaba como asesino En Murder Inc. en Murder Inc. No les mencioné lo de los 100. ¿Por qué te dije que llegó a haber más de 100? Porque luego iban y en las ciudades en los que hacían como que escuelita o las mismas mafias le decían, oye, güey, ¿me capacitas a mi team? No Sí, güey, sí, güey. mames. Entonces Entonces se volvían parte de se Murder volvían Inc. parte de Murder Inc., güey. Entonces había de que, oye, güey, Ay, güey. sindicato probaba, lo va a hacer Murder Inc. Verga, está muy lejos, güey. Que lo hagan esos güeyes, ya saben cómo está arre, güey. Y algo bien importante. Bueno, lo menciono al final mejor. Ahí Ok. te va. Entonces, era su minador y dijo, güey, este cabrón no se me puede ir, güey.
Pero no daban con ese güey. No daban con Lepke, güey. Porque la jugó bien Sí, perra el porque güey. la jugó bien perra, porque lo buscaban en todos. O sea, siempre buscas. O sea, en el lugar donde menos vas a buscar es donde estás. Ujú. Si te están diciendo que está fuera de, ¿no? Entonces, lo que hace Dewey, muy listo, es. Se, yo creo que intuyó que esta publicidad que tenía Lepke le pegaba en el rollo del ego. Ujú. Decir, pues sí, güey, soy el más verga cuando no era el más verga, pues, pero soy el más buscado y todo ese rollo y bla, bla, bla. Eso lo utilizó también a su favor Dewey porque hizo lo siguiente, güey. Le dijo a Hoover, a J. Edgar Hoover, Ujú. director del FBI, le dijo que él buscara a Lepke, o sea, que dijera abiertamente que él lo Él lo estaba estaba buscando buscando. para Ajá. hacer una negociación. Dijo, eso le va a gustar porque se va a sentir importante. No es lo mismo que te hable el comandante de tu colonia, güey, Ah, que que te te hable diga el el chido, fiscal, güey. oye, Ajá. güey, dices, ah, pues soy una verga, ¿no? Y que sí es cierto, o sea, sí les pega ese ego a los mafiosos muy machín, güey. Claro, viven de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, se mete Hoover y dice, arre, ojo, Hoover juraba justo en ese, o sea, inclusive en ese momento, que la mafia no No existía. existía. Ok. Pero era compa de Dewey y dijo, ah, pues arre, Te güey. O hago el sea, paro. yo creo que ni siquiera es mafioso, pero pues arre, güey. O sea, ni siquiera existe la mafia y todo. Entonces el güey empezó a decir de que, güey, estamos buscando y bla, 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 bla. Y entonces lo dijo en varios medios de comunicación, entre ellos en una estación de radio, donde tenía un amigo en Nueva York, y ahí escuchó Lepke. Y dijo, pues sí, que lo quiere buscar, incluso se busca que lo quiere negociar, güey. Entonces, Lepke cae en el anzuelo, güey, y le dice al vato, güey, ah, ya dile que sí quiero negociar, güey, pero lo voy a hacer mediante de ti. No quiero hablar con ese Sí. güey. Y el Ajá. otro, güey, sí, claro, claro que sí, güey. Y entonces concretan una cita, güey. Esa cita es en un carro y ya le dice, güey, en este carro no vamos a estar tú y yo. Tú me dices qué le quieres decir. Yo voy con Hoover y ya después te vuelvo a decir qué me manda a decir. Llega este güey con todo el pedo, bigote, barba, Bien todo cambiado, cambiadote, güey. Se güey. mete al carro, güey. Y se mete y dice que lo primero que ve es a Hoover y que le dice, caíste, güey, estás bien pendejo y acabas de valer madre. Y que le dijo, ¿dónde están todos tus amigos y dónde está tu inteligencia? Y que el vato nomás le respondió, eso es justamente lo que quisiera saber. Pero él solito cayó, güey, qué Pues sí, él fue pendejo. el pendejo que fue ahí, ¿no? Sí, A él pararse, solito. güey. Pero estuvo perro lo que hizo Dewey, Sí, güey. claro, güey. O sea, Ahí se le vio el sí. colmillo. Entonces To, dijo, to, güey, to, to, yo soy güey. poca cosa para él, pero este güey se va a sentir importante, güey. Y el Y otro lo güey así de agarraron. carnal. Sí, No mames. y lo agarraron. Y aquí, ¿qué sucede? Arman todo el juicio para Para Reles. Lepke. Ah, ok. Ah, no, perdón. Para Sí, sí, para Glepke por Lepke, medio de por medio de Reles. Reles, Sí. sí, sí, sí. Entonces empiezan a preparar todo el juicio y todo ese pedo. Y aquí, por obvias razones, güey, Murder Inc. ya había disminuido mucho. Ya la mafia no lo usaba, güey. Sí, pues era Porque como, ya güey, yo estaba, no ya me habían meto en ese puesto, pedo. metieron a un chingo. Ah, un chingo se fueron. Así te dije que se fueron, los encerraron a la silla eléctrica, güey. Pena de Verga, muerte, ahí güey. sí directito de ya ni De para los hacerte tu 9 paso. iniciales, 5 terminaron en la silla eléctrica, güey. Por Reles, güey. Entonces, sí, güey, por todo lo que habló Hijo de este su vato. puta La esposa, madre, güey. ¿Para qué anda de güey. chismosa en la tele, güey? No, no es cierto. Pues está bien, güey. Ya lo pensó bien. O sea, ya lo pensó para su favor. Pero Reles sí salió bien limpio, entonces. Déjame terminar. Entonces, güey, preparan el caso, güey. No, no mames, Dewey. No, güey. Se vio verguísima. Cabrón. Y dijo, ese güey, vato. ya lo tengo, güey. Es el que para él creía que era el principal Ajá, mafioso o el único mafioso, güey. Y ya lo tengo y todo el pedo, bla, 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 bla. Murder Inc. disminuido. No tenía nada. Pero entonces, pues obviamente no se iba a quedar sin hacer nada, tanto Claro. Murder Inc. como la mafia, con los ratas, o con Reles, con Abe Reles, y prácticamente, ¿Y se sabía que había sido Reles? claro, güey, Era más que obvio, ¿no? Porque claro, mataron güey. a todos y el único. ¡Ah, qué No, casualidad! no, no, y careos, güey. No, 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 en las fuentes, hay uno, güey, me parece que es Louis Capone, pero no estoy seguro, güey, o si era Strauss, que chilla, güey.
que le dice, ¿qué pasado de verga eres? Porque lo careaban, güey. No Y el vato le decía, mames. sí, güey, fue Luis Capone, ya me acordé. No, Que dijo, güey, qué güey. culero eres, güey. Y chilló, güey. Dijo, te pasaste verga. Y de hecho, en la silla eléctrica. Sí, pues por eso chillo. Entonces, claro, sí, chilló antes, pues. Pero sí, seguramente era uno de sus motivos. Entonces, claro que sabían, güey. Bueno, ¿qué pasó? Prácticamente uno de los últimos asesinatos notorios de Murder Inc. es el siguiente. Estaban ya decaído, ya Reales a 2 días del juicio, o sea, Reales ya hablando y todo ese pedo, y en una, algo importante, en una justamente de los careos, con todo alardeando, güey, todo el pedo, dijo, porque uno les dijo, güey, eres un hijo de la chingada, me parece que sí fue Strauss, y te voy a matar, y la chingada, y le dijo, ya no me vas a poder matar, güey. Aparte, yo estoy, o voy a cantar como un canario, güey. Así dijo, yo voy a cantar como un canario. Verga, entonces, esa frase quedó, ¿no? Ok, la voy a utilizar en unos minutos. Este güey ya está como testigo protegido y está a 2 días del testimonio, ya para el juicio de Lepke, y está en su hotel, en uno de los hoteles en Nueva York, custodiado por la Por toda policía y la el policía, FBI, ajá. y a medianoche se escucha un grito y que cae. Una persona, se asoman y es Abe Reles, y todos de que qué pedo, güey. Güey, hay fotos, no sé dónde las sacaron, güey, se pasaron de lanza. La cara destruida. Bueno, pues imagínense, se aventó y cayó al techo o sea, era un edificio muy alto y abajo había un restaurante, cayó en ese techo del restaurante. Y ajá, así. Splat. Exactamente, güey. ¿Qué No pedo? ¿Qué mames. pasó, güey? Y todo el pedo. Obviamente, Duis dice, no mames. ¿Qué pedo? Esa era mi estrella. Lo tenía, o sea, en contra de Lepke. Ya tenía todo el caso Y en lo contra. tenía súper vigilado, Sí, pues. O güey. sea, de que la Ajá. policía ahí, güey, todos Y empieza la custodiándolo. investigación en chinga. Aplazan todo. Empieza la investigación en chinga. ¿Y qué chingados lo mató, güey? Y bueno, hay tres versiones. La oficial, la que algunos testigos dicen, y la neta, la real. La oficial, suicidio. Sí, sí, el güey ya no aguantó y se Ya no aventó. aguantó y que dijo, no mames, y bla, bla, que es el oficial que tiene la policía hasta la Hasta la fecha de fecha. hoy. La que dicen algunos testigos, está cagada, pero está muy pendeja, es que el güey les quería hacer una broma a los custodios que lo tenían, güey. Que quería brincarse de uno a otro como así de, no mames, ¿dónde está? Y el güey salir en otro cuarto de abajo, tarán, ¡Tarán! güey, Esa es así, mi güey. favorita, güey. Yo Sí, me voy güey. a quedar con esa. Güey, está bien pendeja. Y la tercera, que es la real, porque justamente años después, cuando apresan a Lucky Luciano, dice, cuando estaba Abe Reles, yo le pagué a todos los güeyes que estaban en el piso, los policías, para que lo mataran. Un cabrón se acercó y La y aventó. lo aventó. Y dice, y no se hagan pendejos, había una nota que decía, que nota que decía, el canario que cantó, ¿Y pero no que pudo no volar? volar. Sí, güey. ¡Oh, no Sí, pero entonces, mames, esa güey! fue la última. Y O sea, y Lucky Luciano la dijo así tal cual, güey. sí, que eso se le ordenó a Murder Inc. Pero obviamente la policía no o sea, no iban a cambiar la versión. No, Nunca güey, iban a porque decir los de que como pendejos, güey. fuimos Y que seguía nosotros. teniendo infiltrados, güey. Porque sí los tuvo, Claro. porque los dejaron pasar o simplemente estos güeyes conectaron y dijeron, güey, aviéntalo a la verga. Bestia, Y güey. sí, ya después, por ejemplo, vi uno donde hablaban específicamente de eso y te dicen de la distancia, güey, que no se pudo haber caído, que no se pudo haber suicidado. Se ve que lo habían aventado por la distancia en la que cayó, Ujú. güey. La posición, un chingo de cosas. Por eso digo que fue el último. Porque eso de la. De los nudos. Ajá, de que, mire, que lo quiere hacer un truco. Ah, ok, De ok, que quiero ok. hacerles un truco. Justamente Murder Inc. lo que quería hacer es que pareciera, porque era una sábana que estaba amarrada, como en las caricaturas, de que sí, Ah, ok. que se quería escapar y que escapándose se cayó. Eso fue lo que quería hacer Murder Inc. Pero la policía, como si hay fotos, seguramente por la prensa llegó, como que dijeron, La este güey verga. quiso hacer esto, ¿verdad que sí, güey? Entonces así, pero al final de cuentas como que dijeron, pues la versión oficial no puede ser esa, güey, es Ujú. que se suicidó. Entonces por eso te digo, hay 3 versiones, güey. Entonces, ese fue como el último asesinato importante. Ya después empezaron a
a deshacer. Hay teorías ahí, después voy a hablar de Albert Anastasia, de que incluso tuvieron algo que ver con Albert Anastasia, con la muerte, a ese güey lo asesinaron también en un restaurante en Albert Anastasia, Ok. pero esa es Esa arena es otra de otro historia. costal. Ya para cerrar, Lepke obviamente, porque pues ¿qué pasó con Lepke? Dijo, ya la libré, güey. Porque mataron a este güey. Ya, ahora sí, ya no tengo ningún pedo, este era el principal. Y este güey con su campaña mediática en la televisión, un güey en la tele ve y dice, ese güey, o sea, Lepke, porque ya aparecía, yo lo vi con mi amigo antes de que desapareciera, güey. Entonces, de hecho, 1 o 2 noches antes, güey, y luego desapareció. Y ese amigo apareció ahorcado con las piernas por atrás, o sea, la madre por atrás y quemado en tal, porque empezaron a decir los cuerpos y vengan a Ajá. identificarlos. Entonces dijo, ese güey yo lo conozco. Entonces este cabrón va con las autoridades y dice, este güey así y así y así, porque era Irving Feinstein el que hicieron de favor Ujú. que no supieron cuál, que si lo vamos a matar Ajá, de ahorcado así o o así. quemado. Ese güey, un amigo de él, lo reconoce, su cuerpo, reconoce a este güey en la tele y se vuelve el principal testigo y dice, yo lo Del conozco caso, porque güey. acuérdate que era asociado, güey. Entonces dice, claro, güey, yo trabajé con él, con ese güey no contaban que iba, de hecho fue así de que, y tenemos un Ajá, un testigo invitado sorpresa. sorpresa, Y pum, güey. huevo, Y güey. con eso agarraron a Lepke, güey. Y por un pendejo favor que Por un hicieron, pendejo güey. favor cuando se sentían bien vergas, güey. Quitan a Lepke, la comisión dice, ahora sí, señores, se acabó Murder Inc. Murdering ya. Cada quien con sus soldados, Hace su chamba. Ajá. hágase su chamba, güey. Y No acaba esta época en mames. 1940, en esta época de Matazona a la perra, güey. No ¿Qué encontramos mames. de semejanza? La mejor época de la mafia en sus inicios, a la par de la mejor época de Murder Inc. Asesinato va ligado a la mafia, güey. Totalmente, güey. El crecimiento. Y esa es la historia de Murder Inc. Bestia, güey. Está machine. Está bien cabrón lo de Reles, güey. O sea, todo el pedo de poner dedo, güey. Sí. Que se lo chingaran al final, güey. No mames. No, güey, está bien perro. Está bien cabrón, porque aparte fue por la esposa, güey. O sea, Ajá. ni siquiera... Eso también tenemos que llevar un contador, güey, de cuántas veces Sí, algo, o sea, un evento pasa por la esposa, güey, o porque sí. algo de la novia o del, güey, está Van dos bien, seguidos. cabrón. Ajá, van dos seguidos. Andy Russo y ahora este. Chale, ¿No? güey. Y así fue. Ay, güey. Como dato curioso que ahorita googleé, Dewey llegó a ser candidato a la Ah, ¿sí presidencia fue? 2 veces, güey. En el 44 y en el 48. En ambas perdió. La primera contra Roosevelt y la segunda contra Harry S. Truman. Contra Truman. Las dos perdió. Pues le funcionó, Sí, güey. le funcionó. Llegó No, a y lo que acabó quería, con güey. esto, güey, sí. O sea, al final de cuentas, lo hizo bien. Con ese Ujú. objetivo, pues lo hizo bien, güey. Acabó con estos cabrones. Sí, güey. Sin saber. Sí, o sea, él como que nomás iba Sí, y de siguiendo, repente se iba topó y pista dijo, por güey, ¿y pista una por máquina pista. de matar? Sí, señor, Es güey. correcto. Sí. Y a orden. Eso sí, como no llegó con Lepke, o sea, me refiero, Sí, este la güey mafia siguió. no chivateó y no dijo, sí, pues, güey, no pasó nada, güey. O sea, no llegó a la mafia, güey. Sí, Y porque Hoover sin. Lepke también lo hubiera tenido bien fácil, ¿no? De decir, Sí, si tú crees que yo soy hay el otro. chingón. Pero su ego. Ah, claro, ahí sí. Porque seguramente lo presentaron como este es el más verga y dijo, bueno, pues yo no, si hubiera sido a lo mejor un poquito más inteligente y no tan ególatra, hubiera dicho, no soy yo, güey, hay otro Hay arriba de más. mí, güey. Y tengo el nombre, ¿no? Acá. Pero no lo quiso hacer, se Pues murió sí, con la suya, eso sí. literal. Ay, cabrón. Estuvo muy Listo. pasado de lanza, güey. Sí, Muy pasado de lanza. Me gustó. Pues creo que es momento. Sí nos extendimos un poquito, pero está vale excelente. la pena. Sí, 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 Y no. me quedé corto en muchas cosas que Y, güey, y yo quité, así güey. todo. Sí. Llegó un momento en el que yo estaba así todo el tiempo de verga, güey. Pero sí, muy buena, güey. Y pues antes de irnos, como siempre, Esaú, nuestras redes sociales. En todos lados, como @historias de la mafia, menos en Twitter, @historiasmafia. Muy bien. Síganos, compártanos Coméntenos todo, cualquier todo. cosa. Si tienen algún dato interesante ahí que se nos haya pasado o que hayamos omitido, también son bienvenidos. Y pues nada,
Ahora sí Vámonos que a descansar. nos Bueno, vamos a nosotros a festejar un a poquito festejar. nosotros la vida que no tienen muchos de Murdering. No se crean, perdónenme. Y pues nada, como siempre, nosotros fuimos Historias de la Mafia, donde la cosa nostra Es es contarla. contarla. Gracias Vamos. y buen día.